Muy buenos días. En este video empezaremos a hablar un tema muy importante que es lo relacionado con el origen de la vida. Y sí, es claro que cuando hablamos sobre el origen de la vida se nos vienen muchísimas cosas en la mente, como por ejemplo el creacionismo, que menciona todo lo relacionado con el jardín del Edén, la creación, toda la parte divina. Pero también tenemos una parte que es denominada el evolucionismo, que menciona toda la parte de la evolución de Darwin. Pero sí, está bien, vamos a hablar sobre esa parte, pero más que todo vamos a generalizarlo. Aprenderemos una que otra teoría muy importante y la idea es que aprendamos a refutar. No creamos todo lo que se nos dice, seamos personas críticas y empecemos a analizar qué dice una teoría, qué dice de la otra, y podamos ser personas críticas que creamos nuestro propio concepto de existencia. No estoy diciendo ahora que todas las teorías son exactas, pero recuerden, son teorías, es decir, que tienen una base científica, pero no quiere decir que es la ley. Entonces, para iniciar el tema del origen de la vida, vamos a iniciar con algo muy importante como es la atmósfera. Muchos se preguntarán, ¿qué es la atmósfera? La atmósfera es la capa de gases que rodea a un cuerpo celeste, como es la Tierra. La atmósfera en la Tierra nos sirve para protegernos todo lo relacionado con los rayos ultravioletas, que son aquellos que provienen del Sol. Pero también nos regula sobre todo la temperatura de la Tierra y nos protege de ciertos cuerpos extraterrestres como son los meteoritos. Ahora, se preguntarán, ¿cómo se originó esta parte? Pues simplemente existe una teoría que habla sobre la evolución de la atmósfera primitiva, alrededor de unos 4.500 millones de años, en donde la atmósfera en esa época estaba formada por todos los gases productos de las actividades geológicas, es decir, toda la parte volcánica, formada por gases como dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, agua y azufre. Prácticamente se podría decir que en esas condiciones no existiría vida en el planeta. En la segunda etapa vemos que el agua se condensa. Recordemos que condensación es el paso de gaseoso a líquido para formar los océanos. El dióxido de carbono hizo reacción con las rocas que se encuentran en la parte de la Tierra y formaron todo lo que tiene que ver con el agua salada. La tercera etapa tiene aproximadamente unos 3.500 millones de años. En esta etapa aparecen las algas y las bacterias, capaces de sintetizar su propio alimento mediante la fotosíntesis, es decir, la generación propia de oxígeno. Por último, en la cuarta etapa se forma una atmósfera similar a la que tenemos hoy en día, en la cual aparecen organismos capaces de producir energía mediante el oxígeno existente. Después de cada una de esas fases llegamos a la atmósfera actual, la que tenemos hoy en día. Una atmósfera formada por muchos gases que se mueven por los vientos y por las lluvias, permitiendo a los humanos y al resto de los organismos respirar. Por esta razón, sin la atmósfera se podría decir que no existiría vida. Por eso es demasiado importante para nosotros los humanos cuidarla. Es de ahí que siempre escuchan muchísimas organizaciones tratando de proteger la atmósfera, disminuyendo la emisión de gases efecto invernadero que atentarían más adelante con la vida que se encuentra aquí. Ahora bien, paralelo a esa parte de la atmósfera primitiva, surgen demasiadas teorías que debemos tener en cuenta para poder entender un poquito más acerca del origen de la vida. La primera que todo el mundo conoce es la del creacionismo, y todo el mundo sabe acerca del creacionismo, la parte de la creación del jardín del Edén, toda la parte bíblica. ¿Por qué? Porque es una teoría que se nos enseña siempre desde que estamos en las escuelas, vamos a iglesias o en cualquier parte que se hable de temas religiosos. Una de las teorías que también surge en esa época es la teoría de la generación espontánea, una hipótesis bastante obsoleta que habla que los organismos, tanto animales y vegetales, surgimos de manera espontánea a partir de la materia orgánica e inorgánica o la combinación de ambas. Nunca se obtuvo por el método científico, por lo tanto es una teoría que prácticamente no tiene nada que ver con el origen de la vida. Otra de las teorías que también sería muy interesante analizar es la panspermia, la cual es la hipótesis que dice que la vida proviene de fuera de la Tierra, es decir, por medio de los meteoritos que cayeron a la Tierra se formó la vida. Y otra de las teorías es la teoría quimiosintética, la cual menciona de que todas las moléculas se agruparon entre sí para crear todo lo que conocemos como vida hoy en día, iniciando por algo tan sencillo como es la creación de una célula. Ahora, todas esas teorías sería muy bueno analizarlas, sacar los pros y los contras de cada una de ellas y tener un poquito de criterio a la hora de analizarla. No todas las teorías se pueden negar del todo. Bueno, creo que solamente la teoría de la generación espontánea. Pero cada una tiene algo cierto y es bueno analizarla para poder entender la gran pregunta de cómo se originó la vida.